Dios te bendiga abundantemente. Te habla Claudia Juárez, administradora de Mira Solo a Dios, y quiero compartir contigo una nueva enseñanza del pastor Joseph Prince. En este caso se llama Los secretos de las bendiciones de Obed Edom. Es un sermón que fue predicado el 16 de enero del presente año. Es un sermón bastante reciente y le doy gracias a Dios por poder, por tener el privilegio de poder compartir estas joyas preciosas, y es mi oración realmente que pueda ser bendecido mientras comparto esta enseñanza. Estoy haciendo un pequeño ajuste para compartir contigo y aquí está. Comparto la imagen. Y voy a comenzar a traducir. Saludos, iglesia. Estamos aquí para otro tiempo emocionante en la palabra de Dios. ¿No están gozosos que cada vez que nos alimentamos de la palabra de Dios es realmente como una fiesta para nuestro hombre espiritual? Sus palabras fueron halladas, dice Jeremías 15:16, sus palabras fueron halladas y sus palabras fueron para mí el gozo y el regocijo de mi corazón. No solamente eso, la palabra dice en Proverbios 4:22 que es cuando su palabra, cuando es hallada, es vida para nosotros. Y medicina, sanidad, en hebreo, marpé. Medicina, sanidad para todo nuestro cuerpo. Esta vez no es solamente nuestro hombre espiritual, esto está ministrando también nuestro cuerpo entero. Así que cada vez que la palabra de Dios es abierta a nosotros la recibimos y tenemos una experiencia como aquellos discípulos en el camino a Emaús cuando les ardió su corazón. Esto calza perfectamente con nuestro hombre espiritual y nos ministra salud y sanidad a toda nuestra carne. El salmista dijo cosas como estas en el Salmo 119, 107. Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Hazme, dame vida, tráeme a la vida todos esos puntos muertos en mi vida, en mi cuerpo, en mi mente, en mi espíritu. Haz que vuelvan a la vida. Vivifícame conforme a tu palabra, conforme a tu espíritu. Aleluya. Alabado sea el Señor. Y yo creo que esto va a ocurrirte a ti. Y voy a compartir con ustedes un testimonio que llegó recientemente. Este es un testimonio de Malasia, y dice: cada vez que visitaba Singapur antes de la pandemia, yo siempre hacía una cita para visitar la Iglesia Nueva Creación. Estoy tan agradecida que ahora puedo ver los servicios cada semana en línea. A principios de este año, el pastor Prince lanzó el tema de este año, que es descanso y aceleración. Y habló acerca de Amós 9:11. Y tocó la misma escritura en la versión de Message, que dice que las cosas van a ocurrir tan rápido, que nuestras cabezas van a dar vueltas, y donde sea que miremos va a haber bendiciones. Yo lo creí en mi corazón y oré en ese momento que mi unidad de condominio restaurada habilitada recientemente se rentaría rápidamente. Inmediatamente después del servicio, yo recibí un mensaje de mi papá diciendo que una pareja estaba buscando un lugar donde vivir. También recibí una llamada de mi agente inmobiliario que había alguien, un inquilino interesado. Y después recibí una tercera llamada
que me dijeron que un inquilino había visto las fotos de mi condominio y estaba dispuesto a rentar el lugar sin verlo personalmente, y confirmó el trato en el instante. Alabado sea el Señor. Es de verdad el tiempo o el año del el descanso y la aceleración. Gracias, Pastor Prince, por la palabra ahora. Ahora, siéntense cómodamente y vean este video del tema del año. Y si me permiten, voy a hacer un pequeño ajuste para que puedan escuchar el sonido del video. Perdón, paz, santidad, sanidad, favor. The year of rest and acceleration. El año del descanso y la aceleración. Lo que sea que este año tenga para nosotros, confiamos en nuestro Padre, que Él nos va a guiar a cada paso del camino. Pero saben, Dios quiere que vivamos un día a la vez. Con cada momento que pasa, vive en el ahora. Porque la Biblia dice en 2 Corintios 6:2 que ahora es el tiempo del favor de Dios, ahora es el día de la salvación, ahora es el tiempo. Ahora significa el tiempo presente. Nosotros necesitamos vivir en el presente. Dios nunca se desplegó a sí mismo como el Dios del futuro o el Dios del pasado. Dios es siempre nuestra ayuda en tiempo de necesidad. Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Salmos 46:1. ¿Recuerdan cuando Marta se quejó con Jesús en Juan 11:21, que si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto? Así que ella estaba hablando de su hermano Lázaro, que acababa de morir, y ella estaba implicando que Jesús había llegado tarde. Así que ella estaba tratando de empujar a Jesús al pasado. Porque tú no viniste a tiempo, mi hermano ha muerto. Pero Jesús le respondió, yo soy en el tiempo presente, yo soy la resurrección y la vida. Alabado sea el Señor. Así que Dios es siempre el yo soy. Como Él se introdujo o se presentó a Moisés en la zarza ardiente. Yo soy el que soy. Así que mientras nosotros vivimos un día a la vez, disfruta cada momento de este año. Vívelo para la gloria de Dios. Está presente y alerta de que el Señor Jesucristo, el yo soy, el que soy, está contigo cada momento. Amén. Y Él es una ayuda en el tiempo de necesidad. Yo tengo una palabra también. Yo siento que hay un número de gente que está viendo esto y que tengo una palabra para ustedes, que hay personas que están pensando, estoy envejeciendo. Y la palabra es, de hecho, una profecía para la tribu de Aser.
Y esta es una promesa de Dios para la tribu de Aser que yo creo, como dice 2 Corintios 1:20, que todas las promesas de Dios en Cristo son en el sí y en el amén, para que nosotros las clamemos, todas ellas. Y esto es lo que Dios le prometió a la tribu de Aser en Deuteronomio 33:25, y como tus días serán tus fuerzas. Ahora, eso va en contra de todo lo que es natural, eso va en contra de todo lo que la ciencia médica nos pueda decir, todo lo que los expertos puedan decirnos, porque el curso natural de la vida es la decadencia. Mientras tu cuerpo envejeces y tienes un declive, una decadencia. Pero la promesa de Dios, y es por eso que es la palabra de Dios, dice Lucas 18:27 que las cosas que son imposibles para el hombre son posibles para Dios, y Dios simplemente quiere que las creamos. Cuando Dios dice algo, Él quiere que lo creamos. Y Dios prometió en Deuteronomio 33:25 que como tus días serán tus fuerzas. Dios está diciendo que mientras tus días progresan, con tus días va a venir una fuerza incremental. Como tus días serán tus fuerzas. Y esa fuerza también se refiere a lo que Caleb tuvo en su propiedad. Cuando él tenía 85, él dijo en Josué 14:11, todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. Y él tenía entonces 85 años. Él dijo, estoy tan fuerte hoy. Y él no es un mentiroso. Él dijo, estoy tan fuerte hoy como el día en que Moisés me envió. Vamos a creer a Dios por eso, para nosotros mismos, mientras nos vemos a nosotros mismos avanzar en los años. Y yo creo que esta es una palabra para muchos de ustedes. Descansa con la certeza de que Dios te va a dar esto a ti, y esta es una promesa que Dios quiere que creamos. Saben, Dios ama que su gente confíe en Él y crea en Él. Y es por eso que la palabra amén es tan importante, porque cuando decimos amén, estamos diciendo, Dios, lo que tú has dicho, yo estoy diciendo amén a eso. Saben, el ángel Gabriel vino a Zacarías prometiéndole que él y su esposa Elizabeth iban a tener un hijo en su edad avanzada, y él no lo creyó. Él no le creyó a Dios, y el ángel le dijo, yo soy Gabriel, el ángel del Señor, y porque tú no creíste mis palabras, vas a quedar mudo hasta que el niño haya nacido. Y el mismo ángel Gabriel fue a María y le dio la promesa de que ella daría a luz a Jesús, el Mesías, y ella creyó la palabra del ángel que estaba hablando, la palabra de Dios. Ella creyó, ella dijo esto en Lucas 1:38, hágase conmigo conforme a tu palabra. Ahora, eso es amén. La Biblia dice que todas las promesas de Dios en Cristo son en el sí y en el amén para que sean creídas. Todas las promesas de Dios. No puedes decir solamente, esto es para los judíos y esto es para el Antiguo Testamento, pero para nosotros no hay mucho que podamos esperar excepto las cosas que son espirituales e interiores. No, 2 Corintios dice que todas las promesas de Dios, y cuando Pablo escribió eso en el Espíritu a los Corintios, él estaba hablando de todas las promesas de Dios en el tiempo pasado hasta ahora. Son todas tuyas para que tú digas sobre ellas sí. Y cuando son habladas sobre ti, di amén. Amén, alabado sea Dios. Amén significa que así sea en mi vida, que así sea, alabado sea el Señor. Es el nombre de Jesús en el libro de Apocalipsis.
Apocalipsis 3:14 dice, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. Es el nombre de Jesús, amén. De hecho, la palabra hebrea para fe, cuando dice, y creyó, y está hablando de Abraham, y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia, en Génesis, él le está diciendo, Abraham, amén, el Señor. Él creyó en el Señor, es la palabra amén. Emuná, fe, es de la palabra amén. Emuná, la palabra hebrea, emuná. Tú dices amén. Y eso es fe en el Señor. Alabado sea el Señor, aleluya. Amós 9:11 nos dice, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas. Así que esta palabra portillos, como está escrita en español, en inglés es rupturas, es la palabra perez en el hebreo. Recuerden que cuando David quería traer el arca al monte de Sión, el lugar donde Dios tenía su lugar de descanso, en el Salmo 132:14 dice, este es para siempre el lugar de mi reposo, aquí habitaré porque la he querido. En otro lugar dice, en Salmo 78:68, sino que escogió la tribu de Judá y el monte de Sión, el cual amó. Él amó el monte de Sión. Él nunca dijo que amó el monte Sinaí, pero sí dice que amó el monte Sión. Así que David tenía el corazón de traer el arca del pacto de un lugar donde había sido descuidada mucho y deshonrada a un lugar donde, un lugar de gracia, a la centralidad del corazón de Israel, al monte de Sión. Y David tenía este deseo desde que él era joven. Y él dijo esto en el Salmo 132:6. Escuchamos de ella en Efrata. Durante ese tiempo, el rey era el rey Saúl, y el rey Saúl no tenía deseo por el arca. Él no tenía deseo por la presencia de Jesús. Y tenemos que establecer que la persona de Jesús es ilustrada más claramente es ilustrada más claramente que en todos los muebles del tabernáculo, en el arca del pacto. De hecho, quiero mostrarte esto. Esto ilustra a Jesús de una forma muy clara. Si tú tomas el arca del pacto y haces esto, esto es lo que vas a ver. Si abres todos los lados del arca del pacto y ves cómo se despliega, incluso antes de que Jesús muriera en la cruz, esto es lo que tú ves. Ves la cruz de Jesucristo. Y por supuesto el arca del pacto, los materiales hablan de la persona de Jesús. La madera habla de su humanidad. El oro habla de su deidad. Él es el verdadero Hijo de Dios. Dios hombre. El Hijo de Dios, aquel a quien amamos, aquel que está ahora a la diestra de Dios. No olvides que tienes un hombre perfecto representándote en la diestra de Dios. Justo como diferentes distritos electorales tienen sus representantes, depende de qué parte del mundo seas, puedes tenerlos en el Congreso, y te representan a ti, no están ahí representándose a ellos mismos, están ahí para representarte a ti. Así que ahora mismo, ustedes y yo tenemos un representante, un humano, un hombre glorificado a la diestra del Padre. Y mientras Él esté ahí, la Biblia dice que todo lo que Él merece y que Él es capaz de ejecutar, Él está ahí
para hacer intercesión por nosotros. La Biblia dice que ustedes y yo lo vamos a disfrutar. Alabado sea el Señor. ¿Tú qué reconoces? ¿Crees que Jesús hizo un gran trabajo a la diestra de Dios? Sí, amén. Alabado sea el Señor. Y como Él es, así somos nosotros en este mundo. No se trata de qué tan buenos somos nosotros en este mundo, es qué tan bueno es nuestro hombre representante a la diestra de Dios. Alabado sea el Señor. Como Él es, así somos nosotros en este mundo. Alabado sea el Señor. Y vemos que el deseo de David era traer el arca al monte de Sión. Así que este es un mensaje para todos nosotros. El Señor quiere que este año traigamos a Jesús a la centralidad de nuestras vidas, a la centralidad de nuestras familias, en nuestro matrimonio, al centro de nuestra vida como padres, al centro de nuestra carrera, al centro de nuestro ministerio, al centro de nuestra iglesia. Amén. Pastores y líderes, vamos a traer a Jesús nuevamente al centro de nuestra iglesia, en toda la vida de la iglesia y predicación y enseñanza. Vamos a ser centrados en Jesús. Este es el deseo del Padre. El Padre dice que lo que sea que hagas con su Hijo, yo lo voy a hacer contigo. Si tú rechazas a su Hijo, voy a rechazarte. Si tú aceptas a su Hijo, voy a aceptarte. Si tú honras a mi Hijo, yo voy a honrarte a ti. El que tiene al Hijo tiene la vida. Alabado sea el Señor, aleluya. Y el Padre ha destinado al Señor Jesucristo para ser el centro de todo. Un día el mundo entero va a ver esto, que Él va a ser el Rey de Reyes y el Señor de todos los señores, y Él va a reinar en el monte Sión para todo el mundo, o todo el mundo, y todo va a girar alrededor de Él. Dios destinó a Jesús para ser el centro. Incluso cuando Jesús dijo en Mateo 18:20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ¿dónde está Él? Yo estoy en medio de ellos. Cuando Él fue crucificado en la cruz, la Biblia dice que Él fue crucificado en medio de 2 ladrones. ¿Saben? Cuando Él resucitó de los muertos, Él apareció en el aposento alto, y la Biblia dice esto, que Él apareció en medio de ellos. Él apareció en medio. Y después en el libro de Apocalipsis, Juan volteó y miró a Jesús en medio del trono. Él vio al Cordero en medio del trono. Dios lo ha destinado para siempre estar en el centro. Y si Él está en el centro de tu vida, todo lo demás va a funcionar. La centralidad de Jesús es crucial para todo en nuestras vidas. La Biblia no dice, esposos, amen a sus mujeres. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Así que mi enfoque, si yo estoy teniendo un desafío en mi matrimonio, no es tratar de recuperar mi matrimonio, tratar de recuperar mi relación, tratando de ser amable o tratando de ser amoroso, porque cuando lo intentas, puedes producir un resultado opuesto. ¿Te has encontrado ahí? Pero si te enfocas en el Señor Jesús, así es como recobras tu matrimonio. Amén. Así es como restauras tu matrimonio, enfocado en el Señor Jesucristo. Y date cuenta cuánto Él te ha amado. Experimenta eso otra vez, y después tu esposa va a ser la beneficiaria. Y ese amor por ella va a ser un amor de autosacrificio, porque la forma en que el Señor nos ama fue en la cruz. Él dio su vida por nosotros. Y si tú te llenas a ti mismo con ese amor fresco de Jesús,
escuchas sermones que son centrados en Cristo y que hablan del amor de Jesús, lo más que te des cuenta de que tú eres el discípulo a quien Jesús ama, ¿sabes quién va a beneficiarse de eso? Tu esposa. Incluso para las esposas dice, esposas, sujétense a su marido como al Señor. No dice, estén sujetas a su marido y eso se detiene ahí. Eso es enseñanza humana. Dice, estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Ustedes ven al Señor ahí. Y el Señor va a asegurarse de que cuando tú lo ves a Él, tu esposo va a unirse a ti. Aleluya, alabado sea el Señor. Y así es como es la enseñanza cristiana en el matrimonio. Todo está basado en la centralidad de Cristo, incluso en nuestra vida como padres, en la crianza de nuestros hijos, siempre debemos tener a Cristo en el centro. Pon tu fe en Él. No trates de cambiar a tus hijos a través de la ley. ¿Y sabes cómo haces eso? Diciéndoles deberías estudiar, no deberías pasar tanto tiempo jugando con esa maquinita. No deberías, o deberías. Y lo más que les decimos deberías, lo más que ellos se sienten presionados. Sabes, el decirles deberías o debes es estrés. Es algo muy estresante para ellos. Deberías. A nadie le gusta que le digan que debería ser. Así que, ¿qué haces? ¿Tú todavía quieres ese cambio en tu hijo? Confía en Dios. Y la forma en que confías en Dios es que tu lenguaje va a ser así. Yo creo que tú vas a hacerlo muy bien para estos exámenes. Yo creo que tú vas a tener un corazón para estudiar. Habla eso directamente a ellos o sobre sus vidas y crea a Dios. Yo creo que tú vas a glorificar a Jesús en tus estudios. Yo creo que tú vas a conocer el tiempo correcto, cuando es tiempo de estudiar y cuando es tiempo de jugar juegos. Dales la confianza y mira lo que ocurre. Alabado sea el Señor, porque una cosa, el deberías es estresante y yo creo, yo creo que tú puedes hacer esto es suficiencia. Eso es descanso. Así que uno es estrés y otro es descanso. Uno es demandante, deberías. El otro es suficiencia. Yo creo, amigos, que este año Dios quiere reparar la primera ruptura. Y la primera área es las bendiciones familiares, tu vida como familia. ¿Cómo sé eso? Porque ¿recuerdas cuando David iba a traer el arca de regreso? En el momento en que él se convirtió en rey, una de las prioridades de él fue traer el arca. Directamente él consultó a todos sus hombres, a sus capitanes y todo eso, y todos se dirigieron a recuperar el arca. Ahora, David tenía un motivo correcto, pero él no estaba en obediencia. Él hizo cosas en la forma del mundo. Como Dios quiere que hagamos las cosas, pero que hagamos las cosas a su manera. Como las formas del mundo te pueden decir, bueno, ser romántico con tu esposa y todo eso, pero la forma del Señor es que ames a tu esposa como Cristo amó la iglesia, así que el enfoque está en Cristo. Amén. Así que tenemos aquí el ejemplo de David, que deseando una cosa buena, de hecho la mejor cosa que podía hacer o que nunca hizo fue traer el arca al monte de Sión.
lo cual deseaba por muchos, muchos años. Y ahora que él era el rey, él tenía el poder y los recursos y el poder del hombre para traer esa arca de regreso, y aún así él no obedeció a Dios. Él lo hizo a la forma del mundo. Él pensó como el mundo y actuó como el mundo. ¿Y qué es lo que ocurrió? Que los filisteos que representan al mundo en ese tiempo, ellos pusieron el arca porque el arca fue un constante problema para ellos. Ellos trataron el arca con desdén, la pusieron en la casa de Dagón y Dagón cayó ante el arca hasta que su cabeza fue decapitada y las manos de ese ídolo fueron destruidas. Entonces ellos se dieron cuenta de, oh no, este Dios de Israel, no podemos meternos con este Dios. Así que ellos movieron el arca a otra ciudad filistea y lo llevaban de una ciudad a otra. Y todos ellos fueron afligidos con tumores y los llevaban a otra ciudad. Y ellos decían, no traigas el arca aquí. El arca se estaba defendiendo a sí misma. Tú no tienes que defender al arca. Nosotros vemos un ejemplo aquí cuando Jesús fue capturado en el jardín de Getsemaní, cuando los soldados vinieron a arrestarlo y dijeron, buscamos a Jesús de Nazaret, y él dijo, yo soy. ¿Qué ocurrió ahí? ¿Qué les ocurrió a los soldados? Ellos cayeron delante de Jesús. El cautivo llegó a ser cautivador, aleluya. Nadie podía tomar la vida de Jesús. Él no fue asesinado, él dio su vida. Nadie tenía poder de quitarle su vida. Él dio su vida en la cruz porque él amó al Padre y él nos amó a ustedes y a mí y dio su vida en la cruz para que nuestros pecados puedan ser perdonados, para que podamos experimentar esa vida Zoe y abundante, eterna, para siempre. Alabado sea el Señor. Gracias, Jesús. Y David lo hizo a la forma de los filisteos. Y cuando los filisteos se querían deshacer del arca, ellos la pusieron en un carro dirigido por 2 vacas y las encaminaron por el camino de Bet-Semes en 1 Samuel 6:12. 11 y 12. Y ustedes conocen la historia de ahí. Conocen la historia de Bet-Semes, donde muchos creyentes, el pecado de Bet-Semes que muchos creyentes están haciendo ahora. Ellos removieron el asiento de misericordia o el propiciatorio para ver lo que estaba dentro del arca. Y nadie puede mirar a la ley en su pureza y permanecer vivo. Nadie. Es por eso que Dios dice, por eso que Dios dijo, toma la ley y ponla debajo del propiciatorio o asiento de misericordia. Y pon la sangre en el propiciatorio, asiento de misericordia. Dios no quiere ver al hombre rompiendo los mandamientos y al hombre quedando corto. Y eso es por eso que cuando regresas a la ley, tú caes de la gracia, del asiento de misericordia, que está más alto que la ley. Y Juan 1:17 dice que la ley vino por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y la Biblia dice que Cristo ha llegado a ser de ningún efecto a vosotros. El que de vosotros se justifica por la ley ha caído de la gracia. No dice aquellos de ustedes que han pecado. No, todos estamos en contra del pecado, pero en ese versículo dice, cualquiera que quiere ser justificado por la ley. Si tú estás tratando de ser justificado por la ley, tú has caído de la gracia, lo que significa que la gracia es más alta.
No caigas de la gracia, amigo mío. Aquellos que caen de la gracia, como los fariseos, se gloriaron en el Señor. Ellos se enorgullecieron de ellos mismos en su justicia propia. Ellos estaban alrededor de Jesús y muchos de ellos, yo creo que estaban enfermos, pero ninguno de ellos recibió de Jesús. De hecho, una vez todos se reunieron alrededor de Jesús en Capernaum y un hombre fue bajado del techo y la Biblia dice que el poder del Señor estaba para sanarlos a todos. Es lo que dice la versión King James. Ahí estaba el poder para sanarlos. Así que incluso los fariseos tenían acceso a ese poder sanador de Jesús, pero ninguno de ellos fue sanado, excepto por el paralítico. ¿Por qué? Porque la justicia propia, tratar de ser justificado por la ley, causa que caigas de la gracia, y la sanidad es gracia. Así que, amigo, recuerda esto, el problema que ocurrió más tarde cuando David lo hizo de la forma equivocada, hubo muerte, cayó Usa. Ahora, si miras el nombre de Usa, los nombres en la Biblia tienen significados. Y algunas veces nos van a abrir un pasaje entero, incluso en los nombres. Por ejemplo, la Biblia dice en Oseas 2:15 que y en el valle de Acor voy a abrir una puerta de esperanza. Y eso no tiene mucho sentido hasta que no te das cuenta qué es Acor en hebreo. ¿Cuál es el significado de Acor? Y significa dificultad o angustia. Así que Dios está diciendo en tu valle de dificultad o de angustia, si tú estás atravesando por un valle de angustia, Dios dice, yo voy a abrir una puerta de esperanza. Esperanza significa que un bien en tu futuro, una positiva, una expectativa positiva del bien en tu futuro. En otras palabras, tú vas a salir de ese valle y el valle de Acor va a llegar a ser el valle de bendición, el valle de Baraka. Aleluya. Alabado sea Dios. Así que aquí el nombre de Usa en Primera Crónicas 13:9. Usa extendió su mano al arca para sostenerla porque las vacas tropezaban. Pues claro que tropezaban, porque David lo hizo de una forma equivocada. Él siguió la forma del mundo. Él le copió a los filisteos que pusieron en este carro de vacas. Pero, hey, escuchen. Los filisteos no conocían nada mejor. Así que ellos dijeron, bueno, vamos a armar este carro con 2 vacas jóvenes del granero. Y la tendencia natural de estas vacas, ya que son madres, si tienen crías, siempre van a querer alimentar a sus crías y estar unidas a sus crías. Así que 1 Samuel 6:9 dice que los filisteos dijeron, si sube por el camino de su tierra a Bet-Semes, entonces vamos a saber que las aflicciones que nos han ocurrido vinieron de Dios, que no podemos meternos con esta arca, que le pertenece a Israel. Pero si estas vacas se dan la vuelta hacia sus crías, lo cual es una tendencia natural de estos animales, entonces vamos a saber que lo que nos ha ocurrido pues ha sido por accidente, que no tiene nada que ver con Dios, con el Dios de Israel. Por supuesto que las vacas se encaminaron al camino de Bet-Semes, fueron directamente a la tierra de Israel. Y los filisteos supieron que era Dios. Así que Dios les permitió a ellos hacer esto y nadie murió. Las vacas no se tambalearon en ese caso,
porque ellos no sabían nada mejor, pero para la gente de Dios, Dios espera que la gente de Dios aprenda, que la gente de Dios honre a su Hijo. Amén. Y Usa, su nombre significa poder, la fuerza del hombre, el poder del hombre, la fuerza del hombre. Usa. Los israelitas tienen un arma que se llama Uzi, de la palabra Usa. Usa significa su fuerza. Así que él puso su fuerza, Usa. No es Usía. Usía significa la fuerza de Yahweh. Ese es Usa, este es Usa. Y eso significa su fuerza. Él puso su propia fuerza y murió. Ahora, el problema con nosotros hoy no es tanto el pecado. Ahora, todos estamos en contra del pecado. Yo estoy en contra del pecado. De hecho, esta enseñanza va a ayudarte a vencer el pecado. Y la gente está ciega con el hecho de que piensan de que, bueno, a menos que prediquemos santidad fuertemente, a menos que le digamos a la gente que guarden la ley y los hagamos conscientes de ella, no podrán sino pecar. Pero de hecho es lo opuesto. Lo más que predicas la ley es como poner madera en el fuego. Romanos 3:20 dice que por la ley es el conocimiento del pecado. Y dice que el poder del pecado es la ley, en 1 Corintios 15:56. Y la Biblia dice, porque el pecado no se enseñoreará, Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Así que esto nos dice que si queremos predicar a nuestra gente a un lugar de santidad, a un lugar de victoria sobre el pecado, debemos predicarles gracia. Porque cuando predicamos gracia y ellos verdaderamente están bajo la gracia, el pecado no va a tener dominio, se va a enseñorear de ellos. Y voy a garantizarte que aquellos que creen en guardar la ley hoy, lo más que lo intentan, ellos están fallando. Y puede ser que estas fallas no se vean públicamente, pero un día puede que sean reveladas. Un día pueden ser expuestas, ¿verdad? Pero definitivamente hay luchas privadas que ellos están teniendo y de las cuales no te van a decir. La respuesta es la gracia. Y la gracia se trata todo de descanso. La gracia no se trata del esfuerzo humano. De hecho, la gracia es definida como favor inmerecido. Un favor que no se merece. Un favor que no puede ser ganado. Alabado sea el Señor. Y todos calificamos para eso. Si no se merece, si no lo ganamos, entonces todos calificamos. Solamente tiene que ser recibido. Solamente tiene que ser creído. Amén. Para que nosotros caminemos en él. Y entonces los efectos del favor son asombrosos. Los efectos de la gracia son estupendos porque vamos a ver resultados que nunca soñamos que fueran posibles. De pronto vamos a ver cómo vencemos el pecado en nuestras vidas. De pronto vamos a ver que no somos atraídos más a esa área de ese hábito que solíamos tener. De pronto vamos a encontrar que nuestras vidas tienen más intimidad con Jesús. Vamos a ver más de Él. Vamos a quedar más enamorados del Señor. Y de pronto nos vamos a dar cuenta que, hey, estas no son mis obras. Lo que he deseado por años y traté mi mejor de hacerlo y traté de lograrlo. Solamente descansando en la gracia de Dios, todo está ocurriendo para mí. Así que recuerda esto. La gente dice que los avivamientos se detienen por causa del pecado. Si el pecado pudiera detener un avivamiento, nunca hubiera comenzado, porque el avivamiento
es necesitado y Dios envía un avivamiento cuando hay un montón de pecado. Y la gente de Dios está clamando por un avivamiento porque ha habido un montón de pecado. Y le están pidiendo a Dios por un avivamiento. Así que el avivamiento viene cuando hay un montón de pecado. Romanos 5:20 dice que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y les voy a decir qué es lo que detiene un avivamiento. Y eso es cuando el esfuerzo del hombre entra. Cuando viene el control, hay un compromiso y hay algo que y quieren como controlar ese movimiento de Dios, quieren traer sus propias leyes y su propio gobierno y tratan de controlar el movimiento de Dios y se detienen. Pero escucha, amigo, incluso en los evangelios tú puedes ver a Jesús. Los pecadores le tocaban incluso el extremo de su ropa y eran sanados. Y estos eran pecadores, algunos de ellos grandes pecadores. Las prostitutas pudieron recibir de él, los recolectores de impuestos pudieron recibir de él, pero los fariseos no pudieron. Aunque el poder del Señor estaba presente para sanar. Así que recuerda esto, amigo. El problema más grande que tenemos en el cuerpo de Cristo hoy es esta ceguera, que es nuestra USA, nuestra fuerza, lo que nos está deteniendo de recibir todo lo que Dios tiene para nosotros. Y nosotros pensamos que es el pecado, el pecado, el pecado. No, escucha, amigo mío, cuando tú activas tu propia fuerza, el resultado es pecado. Cuando Israel le dijo a Dios, incluso antes de que escucharan los 10 mandamientos, ellos dijeron en Éxodo 19:8, todo lo que Jehová ha dicho, haremos o lo podemos hacer. Y la siguiente cosa que vemos, el primer mandamiento, ellos lo rompieron. No tendrás otros dioses delante de mí. Y ven un becerro de oro, justamente ahí. ¿Cómo pasó esto? Ellos no eran sinceros, yo creo que lo eran, pero no se dieron cuenta quiénes eran en su carne. No vieron qué tan pecadores eran y no se dieron cuenta de que eran pecadores. Y eso es algo a lo cual todos nosotros necesitamos llegar. Y la ley fue dada para mostrarnos eso. La ley es santa, pero no puede hacerte santo. La ley es justa, pero no puede hacer a nadie justo. Así que lo más que tratas de venir bajo la ley fue diseñada para mostrarte tu pecado va a emerger. Y es por eso que dice en 1 Corintios 15:56 que la fuerza o el poder del pecado es la ley. Y este es el argumento del tabernáculo de David siendo restaurado. En Hechos 15, ¿recuerdan Hechos 15? El argumento entero era si los gentiles debían guardar la ley. Nosotros, la gente judía, estaba hablando Pedro, y el resto, la gente judía y todo eso. Y algunos fariseos habían sido salvos entonces en el libro de Hechos, en la temprana iglesia. Y estaban argumentando que ahora los gentiles también estaban recibiendo el evangelio de Jesucristo, que eran salvos y todo eso. Y el argumento era si ellos debían guardar la ley. Pero no estaban hablando solamente de la circuncisión ahí, estaban hablando de guardar la ley. ¿Cómo sé eso? Porque Pedro se puso de pie y dijo, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? No era solamente la circuncisión.
y los bebés judíos son circuncidados en el 8º día. ¿Y qué es lo que Pedro quiso decir cuando dijo que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido llevar, de cargar esto? Así que Pedro estaba tratando de probar un punto para ellos. No se trata solamente de la circuncisión, sino de si los gentiles debían guardar la ley. Por supuesto, ahí estaba el pastor de Jerusalén, que era Santiago, y él se puso de pie y dijo lo que Pedro dijo, que no pusieran la ley sobre los gentiles que eran salvos. Y es un acuerdo con lo que Dios dijo en Amós. Y citó Amós 9:11, que habla de que en los postreros días o en los últimos días Dios iba a levantar el tabernáculo de David y que iba a pasar el resto de la humanidad en Hechos 15:17 para que el resto de los hombres o de la humanidad busque al Señor. Almas van a ser salvas y estos gentiles van a ser el cumplimiento de Amós 9:11, aleluya. Y ese es el comienzo en la temprana iglesia. Así que la iglesia de Jesucristo o el tabernáculo de David tiene que ver con la iglesia. Alabado sea el Señor. Y Dios prometió que iba a reparar todas las ruinas. Amén. Así que como dije ahora, la primer área que va a ser reparada, y como dije antes, cuando Usa puso su mano, él murió. Y David llamó a ese lugar Pérez Usa, el rompimiento de Usa o la ruptura de Usa, ese lugar en donde fue quebrantado, el punto donde algo vino que fue destructivo y trajo muerte. Esa es una representación de Pérez, una ruptura. Y Dios prometió en Amós 9:11 que cuando él restaurara el tabernáculo de David, él iba a reparar esas rupturas. Y la palabra ahí es Pérez. Todas esas áreas de ruptura de Pérez. Todas esas rupturas. Y la primer área es tu vida familiar. ¿Cómo sé eso? Porque después de eso, David tenía miedo de traer el arca al monte de Sión. Ahora él tenía miedo. En vez de buscar al Señor y decir, Señor, ¿en qué metí la pata? ¿Dónde me equivoqué? Yo sé que tú eres un Dios bueno y yo sé que la regué en algún punto, lo hice mal, estoy equivocado en algo. En vez de humillarse a sí mismo, él tuvo esa misma actitud como mucha gente. No quiero lidiar con Dios, no quiero tratar con Dios. Y ese es un temor servil. Hay un temor que no es el temor del Señor. Hay un temor de esclavitud que no está basado en la Biblia. Y eso trae esclavitud. Por eso le llamamos un temor servil. Una clase de temor de esclavitud. El apóstol Pablo dijo en Romanos 8:15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, y esto habla de temer a Dios, sino que habéis recibido el espíritu de filiación por el cual clamamos Abba Padre. Ahora, este es el verdadero temor del Señor. El verdadero temor del Señor no es servil. Es ese deseo ferviente de no desagradar a alguien que amamos. Y esta imagen la podemos tomar de un niño que está creciendo con unos padres amorosos.
La actitud de ese hijo va a ser, yo no quiero desagradar a mis padres porque me aman tanto. Eso es algo semejante a una representación del temor del Señor. En contraste con un amo y un esclavo. El esclavo no quiere desagradar a su amo porque él puede ser castigado por eso. Él tiene ese temor de esclavo. Pero un hijo puede tener miedo de su padre y de su madre porque no quiere desagradarlos. Ahora, esta ilustración, estamos hablando de un hijo que está creciendo bajo unos padres amorosos. Y el temor del Señor siempre va a prolongar los días, eso dice Proverbios 10:27, aumentará tus días, dice la Reina Valera. Y aquí entonces voy a parar la primera parte de esta enseñanza que se llama El secreto de las bendiciones de Obed Edom. Quizás es algo que no has escuchado mucho acerca de esta historia de Obed Edom, pero confío con la gracia de Dios que te sea posible leer acerca de esta historia de Obed Edom, del Arca del Pacto, que escuches la primera parte, si es que quieres profundizar en el tema del año que el pastor Prince nos está mostrando. Puedes escuchar la primera parte del el sermón que ya tengo traducido en mi página. Te voy a dejar el enlace al pie del video para que veas, vayas viendo el tema del año y de qué está hablando, de esta reedificación del tabernáculo de David y lo que significa el restablecimiento de todas estas rupturas, que es lo que Dios quiere para su iglesia y que Cristo vuelva a ser realmente el centro, la centralidad de la iglesia, la centralidad de nuestras vidas, en nuestras relaciones, en nuestro trabajo y en todo lo que somos y tenemos y hacemos. Dios te bendiga abundantemente. Es un privilegio para mí compartir contigo estos sermones del pastor. Hasta muy pronto y paz shalom a ti.